Si no. Hay en el Drive una carpeta que se llama Grupo 2019 de lunes a viernes. Ese es el de ustedes. Van a entrar a esa carpeta y cada uno va a encontrar ahí su nombre. Tienen Marisol, Mónica, Toño, bueno, dice Antonio, o Juan Antonio, no me acuerdo, Andy, Yadixa, Mitzi, todos, los 10 que están en el grupo. Ahí van ustedes a crear 4 carpetas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y una quinta que va a ser trabajos adicionales, trabajos de clase. Ahí van a grabar sus actividades de Moodle. Sí, ahorita ya el problema con el Moodle es que como que se les desgranó y no han tenido la capacidad de volver a levantar los espacios en el servidor. Y tengo entendido que estaba 90 y tantos % lleno, por lo tanto ya no podemos grabar, ni los profes ahorita estamos grabando. Si todavía yo le hago algunas adecuaciones a las plataformas, cuando voy avanzando digo, ay, bueno, se me olvidó esto, ¿no? O está esto de más, mejor cambio por esto. Sí, puede ser que haya alguna, pero siempre va a ser previa a los cursos. Ahorita ya está la plataforma de lista, espero que ya los hayan habilitado y ya pueden empezar. Lo primero que van a ver ahí, pues es el sistema, ¿cómo se llama? Los acuerdos generales en materia de valoración de la mercancía en aduana, y de ello vamos a platicar después de lo que vamos a platicar ahorita, que es un poquito de impuestos. ¿Respondí tu duda, Andy? Sí, entonces nomás en las carpetas de la semana se van a subir las tareas de módulo. Sí, Y en el enlace que les acabo de mandar. Ok, ya está en el grupo. en la quinta de los trabajos adicionales solamente para actividades que deje por aquí. Actividades que yo les deje y que vayan ahí reportando. Acuérdense que las actividades que yo les deje van a sumar, van a restar muy poco si no las hacen, pero van a sumar realmente. ¿Sí? Alguna décima, algún medio punto que les haga falta para una calificación superior, pues de ahí puede salir. ¿Ok? Sí, sí califico las actividades de Moodle, sí tienen un valor, o sea, no nada más es hacerlas y hacerlas bien. ¿Ok? ¿Va? Bien, entonces, pues dicho lo anterior, vámonos a trabajar. Bien. Para empezar, ¿qué son los impuestos? Ay, Dios mío. ¿Qué son los impuestos? De una manera muy general. A ver, ¿quién me dice qué son los impuestos? O para ustedes, ¿qué concepto tienen de los impuestos? Es Pues una son cantidad. gastos adicionales, ¿no? A ver, uno por uno. Primero Moni, primero las damas, Toño, discúlpame. A ver, Moni. Que es una cantidad o tasa de dinero que se debe de pagar añadido al costo del producto o de los productos. Añadido. Esto me estás dando la descripción, la definición de los impuestos indirectos al costo del producto. ¿Sí? ¿Sí está bien? Tienes razón. Es una cantidad adicional que se paga añadido al costo del producto. Bien. A ver, Toño. Toño, vas. No te enojes. Bueno, tengo entendido que los impuestos también se pagan desde antes de que se produzca una mercancía, como impuestos de planta también. Se pagan. ¿Algún impuesto que me sea así? Pues como el de suelo, el pagar ahora sí que hacienda o terreno. Bueno, vamos a ver primero de dónde vienen los impuestos y ahorita vamos a definir qué son los impuestos. Sí, son de cantidades de dinero añadido. Sí, se pagan. Es decir, es una erogación que se da, pero hay diferentes tipos de impuestos. Para empezar, ¿de dónde viene el concepto de impuestos? Bueno, ya lo vimos, pero lo vamos a recordar. La teoría clásica del Estado. No es clase de ciencias políticas, ni mucho menos, pero necesitamos comprender por qué se pagan impuestos. ¿Por qué diablos nuestro gobierno y todos los gobiernos del mundo
cobran estas contribuciones. Los impuestos, en términos generales, son contribuciones que ofrecen los ciudadanos a sus gobiernos. El Estado, como lo conocemos, el Estado clásico, el Estado, no el Estado de Colima, no el Estado de México, no el Estado de Campeche, no. El Estado visto como la nación que somos, está constituido por 4 elementos. 4 elementos bien importantes, y todos los estados están constituidos por esos. El primero es un territorio. Un territorio que incluso había que defender hace años. Cuando se conformaron los primeros estados-nación, la noción de la tierra, del territorio, estaba bien arraigada, mucho más que ahora. Y entonces, si venía un Macio Sare, ¿se acuerdan? Macio Sare, un extraño enemigo. ¿De dónde creen que venga nuestro himno nacional? Precisamente de la defensa de este territorio. En este territorio hay una población. Esta población, pues somos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, o cada uno de los ciudadanos del mundo que vive en un territorio, es un territorio nacional. ¿Por qué creen la palabra territorio nacional? Porque es nuestro territorio. México, los Estados Unidos mexicanos son eso, un territorio y una población. No tiene sentido que exista un territorio sin población, porque es un desierto y entonces no es de nadie, ni tampoco que exista una población sin territorio. La guerra que está allá en Oriente Medio entre los israelíes y los fedayines, que no me acuerdo cómo se llaman, se me fue el nombre desde ayer, no me acuerdo, están en pleito constante por un territorio. Son poblaciones que no tenían territorio y que artificialmente, bueno, unos ya estaban asentados ahí y los otros, los judíos, llegaron y dijeron, de aquí soy papá, y se agarraron de todo el territorio. Y esa guerra, pues está dando justamente por este territorio. Una población sin territorio no es Estado. No hay un Estado verdadero, porque no hay nada que los identifique como tal. Es como si ahorita, por ejemplo, una secta de algo dijera, quiero un territorio para asentarme. Pues no habría manera, no habría una conformación de un Estado nacional desde esa parte. Sí, esto se ha dado y se sigue dando en el acomodo de los pueblos a lo largo del mundo. Cada día, bueno, no cada día es exagerado eso, pero sí muy seguido surgen nuevos países, ya que cambia de nombre el territorio o hay asentamientos diferentes en ese territorio. Bueno, entonces la población es bien importante. Después tenemos el tercer elemento, que aunque es muy malo, ahí está, el gobierno. El gobierno que es el encargado de la administración. Administración pública. ¿Por qué pública? Porque es de todos, de los recursos naturales, los recursos con los que contamos, pero también de la justicia y también de la seguridad de los habitantes. Este es el encargado de ejecutar con mandato del pueblo, de la población, todas estas cosas. No se va por la libre, porque existe un cuarto elemento que se llama la soberanía. Y la soberanía no es otra cosa más que la capacidad. No es cierto eso del Macio Sare, o sea, ya no es cierto, ya hay un ejército. La soberanía es la capacidad que tiene la población de autodeterminarse y elegir gobiernos. Esa es la verdadera soberanía. No es cierto que porque los gringos vienen a invertir en México, que porque los españoles y que porque primero los pobres. No es cierto. La soberanía no es otra cosa más que esa capacidad que tenemos de decidir cómo nos conformamos, cómo nos constituimos. ¿Ok? Obviamente, para estas necesidades de administración hacen falta empleados. El gobierno no trabaja solo, no es un ente ahí aislado que digamos, ay, ese gobierno. No, el gobierno tiene empleados. Tan solo para la función básica del Estado, que es la seguridad de la población en sus bienes y en sus personas, hacen falta ejército y policía. Hoy policía también. Estos se encargan de la defensa externa del territorio, o bueno, eso es lo que dice nuestra Carta Magna, y la policía de la seguridad interna. Y entonces, en este sentido, estos necesitan manutención, estos empleados, esta policía. Además, el gobierno ya en una época moderna, pues ya tiene no nada más
la seguridad a su cargo. Tiene también la necesidad de dotar a los ciudadanos para su seguridad también de programas públicos, programas de Estado. Ya lo platicaremos más adelante. Bueno, en este orden de ideas, México se constituyó como una república. Ay, ¿cuál es la diferencia de que sea una república o cuál es la esencia de la república? Pues que elige a su gobierno de manera democrática. Y la república está constituida por tres poderes. El ejecutivo, ay Dios, estoy bien malito, escribiendo bien feito, pero bueno, ahí voy. Ejecutivo, que es el que administra. El ejecutivo lleva a su cargo, tiene a su cargo la administración pública. ¿Sí? Él administra los recursos, la justicia y la seguridad. Es electo de acuerdo a la soberanía porque es una república por el pueblo. ¿Sí? Tenemos a un legislativo, que es un poder que se encarga de normar, de legislar justamente, de elaborar leyes. Sí, él es el que se encarga de la aprobación de esas leyes. Y finalmente un judicial, que es el que se encarga de que si todos estos fallan, ellos meten en orden a la gente. Sí, a través de estas leyes que ejecuta el ejecutivo, el judicial determina si hay culpabilidad o no y pone incluso penas, ¿no? La justicia pone penas, ¿sí o no? ¿Ok? Y además, en nuestro Estado mexicano, que es nos autodefinimos como una república federal y democrática, al ser federal quiere decir que hay un Estado central, pero que hay satélites alrededor de él, que son los estados, o como quieran llamar ustedes. Aquí se conocen como estados, en otros lados se conocen como provincias. Aquí sí no es este estado, estos son los Estados Unidos. Por eso nuestro nombre es un Estado unido, que cada Estado unido es libre y soberano. Por ejemplo, Colima. ¿Y en qué se ve que es libre y soberano? Pues porque nosotros elegimos a nuestro gobernador y a la vez asumimos la elección también de el gobierno más cercano a la gente, que es el municipal. Entonces somos una república federal porque existe un poder central, pero que está bajo un pacto unido a los Estados Unidos. Democrática porque utilizamos las urnas para conseguir a nuestro gobierno. Vamos y votamos, tenemos derecho a votar y ser votados. Y todo esto que les estoy diciendo está plasmado en la Constitución. La voy a poner abreviada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la famosa CPU o Carta Magna. ¿Ok? La CPU, entre otras cosas, pues nos dice todo eso que ya les platiqué. Pero resulta que en su artículo 31, fracción cuarta, y si no me creen, vayan a verlo, dice que todas, esencialmente, no es a la letra porque no me lo sé de memoria, pero todos los ciudadanos mexicanos deben colaborar con quién creen, y lo voy a poner más letra y en rojo, el gasto del gobierno. Y esta es la esencia de los impuestos en México. No es que México sea el único país que cobra impuestos. Todos los estados, nación, todos los países cobran impuestos. Pero el fundamento legal para que todos nosotros paguemos impuestos está en el artículo 31 de la Constitución. Y de ahí deriva todo lo que ustedes me quieran decir. ¿Sí? La Constitución, nuestra Constitución, está conformada por una parte orgánica, que es la que determina nuestro gobierno, cómo se conforma nuestro gobierno y nuestros órganos autónomos, porque también hay órganos que no son ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Son órganos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, como el INE, como el Banco de México, como el INEGI incluso. No, el INEGI no, perdón, el INEGI no es cierto. Sí.
Pero por otro lado tiene una parte dogmática. Sí, son dos formas de ver desde la Constitución misma. La dogmática nos habla de los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Y aquí habla, de, entre otros de los derechos, el derecho al libre tránsito, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda. Son derechos de nueva generación, derechos sociales. Hay derechos humanos básicos y derechos sociales. La salud, la educación, la vivienda son derechos sociales. El derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, el derecho a ser libre son derechos fundamentales. ¿Ok? Para que cuando les pregunten, ¿no? ¿Qué anda con los derechos? Ahí ya lo saben. Entonces, este gasto de gobierno, pues, y esta participación en el mismo se da a través de los sistemas impositivos, de los impuestos. ¿Sí? De los, aquí vamos a ponerlo con verde, de los impuestos. Y entonces el gobierno mismo tiene lo que se conoce como el plan económico. Ahorita que regresemos lo vemos. Nos enlazamos a las 8:20, ¿vale? Para continuar con esta clase. Es más de una vez, ¿no? De una vez, para que no se nos vaya la onda. ¿Sí están de acuerdo? Síganme. De una vez, para que los que se tengan que ir a trabajar se vayan sin pendiente. Va de nuevo. Ahorita les mando el enlace. Bye.